Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Son muchas las tareas, son muchas las actividades, son muchos los ministerios que una persona puede realizar durante un día completo. Algunos realizan más, otras realizan menos, pero es verdad que la gran cantidad de tareas al final del día nos dejan cansados, ¿verdad? Nos dejan exhaustos. También es verdad que para los más ocupados el tiempo de un día no es suficiente. Es por eso que muchos a veces les damos prioridad a las cosas más importantes. Y las que son menos importantes las relegamos al final. Si nos da tiempo, pues las hacemos. Pero lo más importante es las cosas de más valor. A eso le damos más prioridad. Pero ¿sabes una cosa? Hay una tarea que es más importante que las demás. Esta tarea no la puedes dejar en segundo plano. Nos referimos a ocuparnos en la salvación de nuestra alma. Somos seres eternos y tendremos que pasar la eternidad en vida o muerte. Todo dependerá de nuestras obras. Siendo la eternidad algo tan importante, tú y yo debemos darle prioridad y debemos ocuparnos en ella para que cuando llegue el momento tengamos vida eterna. He preparado algunos puntos para resumir brevemente, para que se pueda entender el tema de la salvación. Una salvación tan grande, como dice Hebreos capítulo 2, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que oyeron. La salvación de nuestra alma no es algo que debamos dejar en segundo plano. Es algo de lo que debemos ocuparnos activamente. La salvación fue anunciada desde mucho tiempo atrás por profetas, por la palabra de Dios, por el Señor, quien predicó durante algunos años en esta tierra. Pero esta palabra no se queda ahí. Esta palabra sigue testificando de ella hasta nuestros días. La salvación es el regalo más grande que una persona puede recibir, por lo tanto debemos tomarla en serio. Debemos considerar si nuestras obras son merecedoras de esta salvación. Entonces nos daremos cuenta que no podemos alcanzarla por nuestros medios. Es necesario recibirla de un Salvador, de Cristo. Esta es la salvación tan grande. Esta es la salvación que menciona Hebreos capítulo 2, verso 3. Solo la podremos obtener por Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo por medio de Dios obtendremos la salvación. Como hemos leído, solo existe un Dios, solo existe una salvación posible, y esta salvación es por medio de Jesús, quien murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que Él se hizo maldición para que nosotros alcancemos la salvación. Por lo tanto, es el único medio por quien podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. Es por Jesús. No hay otro que pueda traer salvación a tu vida. Hay personas, hay hermanos, hay líderes, hay autoridades, hay pastores que te pueden acercar a los pies de Dios. Te presentan el mensaje de salvación y la decisión es tuya, de dar el paso de aceptar al Señor en tu vida. Pero el que salva es Dios. Él es el que nos rescata de la muerte. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por ese sacrificio de Jesús en la cruz, es que tenemos vida eterna. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. También nos dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Pero para eso vino el Señor,
para darnos vida cuando estábamos muertos. Es decir, que somos rescatados de la condenación por la fe en Jesús y por la obediencia a su palabra. Entonces es cuando tú y yo pasamos de muerte a vida eterna. Salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuántas veces nos han compartido este versículo, verdad? ¿Cuántas veces lo habrás leído? Por nuestros medios no es posible ser salvos, sino solo por medio de la fe en Jesús. Es por gracia, para que nadie se gloríe diciendo la palabra, ¿no? Que es necesario un Salvador para que fuéramos rescatados. Es una salvación grande que merece la pena el mayor esfuerzo posible por recibirla. No por tus medios, no por tus capacidades, no por lo mucho que sepas. Eso no te hace salvo. Solo por medio de la fe en Jesús. Los discípulos decían a Jesús: Señor, aumentanos la fe. La salvación también se obtiene perseverando en los caminos del Señor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora que le recibimos debemos perseverar en Él, perseverar en su palabra, siendo obedientes hasta el día que estemos delante del Señor y hayamos acabado la carrera guardando la fe. Perseverando cada día a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de los conflictos, de las pruebas, de los momentos de aflicción, perseverar hasta el fin. Unánimes, como dice Hechos capítulo 2, verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tenemos el ejemplo de los primeros cristianos, quienes perseveraban con sencillez de corazón, unánimes. Esto es que todos sentían una misma cosa. Dice la palabra que debemos congregarnos para así juntos alabar y glorificar a nuestro Dios. La salvación se obtiene también en oración. Efesios capítulo 6, verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios también quiere que cuidemos esta salvación orando en todo tiempo. En múltiples pasajes se nos exhorta para que no descuidemos la oración, sino que perseveremos en ella. Jesús mismo pasaba noches enteras orando a solas con el Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos seguir su ejemplo, perseverando en ella? Haciendo un paréntesis, ya que hemos mencionado la oración, a través de Librería Los Olivos puedes obtener el libro Orar como respirar, escrito por Miguel Díez, recomendado para todos. Ya que hablamos de la oración, qué mejor que recomendar este libro. Orar. ¿Cuántas veces oramos al día? No por los alimentos, Eso lo hacemos siempre, pero ¿cuántas veces nos encerramos en nuestro dormitorio o incluso en medio del trabajo? En un pequeño descanso, te encierras en una habitación, apagas el ordenador, apagas la pantalla y empiezas a orar. ¿Cuántas veces al día oramos? ¿Cuántas veces al día nos relacionamos con nuestro Padre, con Dios? Mateo capítulo 24, versículo 13, dice lo siguiente: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estamos hablando de la salvación, y este versículo no lo podemos dejar de lado. La salvación no se ganó y ya, sino que debemos perseverar en ella con oración, con obediencia, congregándonos, haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Jesús nos dijo que serán salvos quienes perseveren hasta el fin. Hasta el fin significa que mientras haya aliento en nosotros, debemos hacer la voluntad de Dios. De nada nos sirve una vida de obediencia si nos perdemos en el último momento. Como dice el apóstol, debemos perseverar hasta el final y poder decir: he acabado la carrera, he guardado la fe. Hasta el fin, obedeciendo en todo momento. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Por supuesto que nuestra perseverancia debe ser en la fe verdadera, en la palabra de Dios. Nuestra obediencia no es en un hombre, sino en Dios mismo. Él nos ha revelado su voluntad por medio de su palabra, así que no debemos seguir lo que es contrario a ella. Porque si hacemos eso, eso no conduce a la salvación. Porque solo Cristo salva y su palabra es la que tenemos que obedecer. Y por último, siendo santos, Primera de Pedro capítulo 1, verso 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Muchos encuentran dura la palabra de Dios. De hecho, los discípulos dicen a Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la podrá aguantar? ¿Quién la podrá soportar? Y Jesús se gira a ellos y le dice, ¿vosotros también me vais a abandonar? La palabra de Dios es dura, ciertamente lo es, pero la palabra de Dios es verdad y es digna de ser obedecida. Y tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda en este caminar para poder afrontar esos momentos de crisis, de dudas. Dios no quiere un pequeño esfuerzo de nuestra parte. No requiere que seamos obedientes en algunas cosas nada más. Dios puede todo de nosotros y nosotros debemos obedecer. Nosotros debemos perseverar hasta el fin, siendo obedientes hasta la muerte. Dios nos pide que seamos santos como Él es santo. Por nuestros medios, por nuestras fuerzas, esto es imposible, esto es difícil, pero tenemos a su Espíritu, quien nos ayuda para que seamos hijos de Dios. Esforcémonos, seamos valientes, obedeciendo al Señor, buscando la santidad. La salvación de nuestra alma vale la sangre de Cristo. Y para eso vino el Señor, para eso derramó su sangre, para que seamos salvos. Por lo tanto, debemos esforzarnos y no descuidar esta salvación. Debemos estar ocupados en su palabra, ocupados en la oración, ocupados perseverando en la voluntad de Dios, ocupados ayudando al prójimo, ayudando al necesitado, dando de comer al que no tiene comida, al hambriento, dando un vestido al que está desnudo, visitando a los presos, visitando a los enfermos. Y si no los puedes visitar por causa del COVID, de la pandemia, ora por ellos. Debe ser nuestra prioridad sobre todas las cosas. Debemos ocuparnos del Señor y las demás cosas quedan subordinadas a esto. Dios nos va a ayudar para que todo lo demás sea bueno, para que nuestras actividades diarias vayan bien. Ocupémonos de la salvación, perseveremos hasta el fin. Y más en estos tiempos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde la fe de muchos flaquea. Perseveremos hasta el fin. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. La palabra de Dios también dice que hoy es día de salvación. Cada día tú y yo debemos buscar esa salvación. Cada día debemos buscar al Señor. Hoy es día de salvación.